de sus características, de sus conceptos. Vamos a hablar de la voz, la música, los efectos y el silencio. Entonces, yo voy a compartir pantalla en este instante. Vamos a darle... ¿Están viendo mi escritorio? ¿Están viendo mi escritorio? Ok, perfecto. Listo. Entonces, voy a presentarles un PowerPoint para que vayamos dándole un repaso a todos estos conceptos que son fundamentales ya antes de entrar a ejercicios concretos que los comenzaremos a hacer a partir de mañana, que entre otras cosas tenemos clase presencial mañana, ¿no? ¿Lo tienen? El jueves. Uy, profe, ¿cómo es eso que tenemos clase presencial? Sí, a ver, permítanme. Sí, a mí me pasaron un horario. Revisemos a propósito de eso, revisemos. Yo tengo marcado... yo tengo aquí... ¿Alguien tiene prendido un partido, por favor, para que nos concentremos en lo nuestro, ¿vale? Yo tengo aquí en el horario que me mandó la universidad, tengo miércoles. ¿Por qué no lo validen, por favor, todos para que estemos concretos con eso? Sí, profe, supuestamente mañana tenemos clase contigo de 7 a 9 y el jueves tenemos con el otro, con el de... Profe, pero ¿es solo los miércoles o solo una vez? No. Todos los miércoles. Todos los miércoles tenemos que ir. Sí, señor. Ah, listo, profe. Ok, entonces confirmamos ese horario que tú me dices de 7 a 9. ¿De 7 a 9 de la noche mañana? Sí, pues eso fue lo que yo vi, profe. ¿Y por qué no de 6? ¿Por qué no de 6 a 8? No sé, pues así estaba en la página. ¿Así está en la página? Sí, pues ya reviso por si me estoy equivocando, profe. Espérame. Ok, sí, revisemos para que todos estemos coordinados, porque ya sabemos que a todos nos significa un desplazamiento importante mañana. Bueno, mientras eso se confirma, entonces arrancamos. Vamos a hablar entonces del sonido. Y a la pregunta de qué es el sonido, pues obviamente entramos a referirnos a recordar un poco la física que nosotros vimos por allá en el colegio y a recordar cómo se produce el sonido y que es justo mediante la propagación de las ondas mecánicas que se originan por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o de un medio elástico, que en el caso nuestro de la voz, pues es obviamente el aire. Dichas ondas pueden o no ser percibidas por los seres vivos dependiendo de su frecuencia. Yo este PowerPoint también se los voy a colgar en el Moodle para que esté a la disposición de ustedes, pero nuevamente los invito a que de todas maneras tengan a la mano la posibilidad de tomar unos apuntes, los que ustedes consideren convenientes, porque hay una serie de términos frente a los cuales obviamente voy a hacer alguna claridad, y la idea es que todos estemos sintonizados. Si hay alguna pregunta, por favor, siéntanse con toda la tranquilidad y libertad de hacerla. Estoy justamente aquí y estamos acá para ir despejando dudas y clarifiquemos todos los temas de la mejor forma posible. Dicen, cuando nosotros hacemos alusión a aquellas ondas que son percibidas por los seres vivos,
dependiendo de su frecuencia, me imagino que cada uno de ustedes ha tenido de pronto, o sí, ya me contaron en nuestra primera sesión de ayer, que muchos de ustedes tienen mascotas. Para el caso de los perros y en general los animales, ellos, su sistema auditivo está con una disposición de recibir frecuencias que no son perceptibles para nosotros los humanos. ¿Quién de ustedes tiene en sus mascotas perros? Sebastián nos comentaba que tenía toda una colección de mascotas, ¿no? Sí, señor, yo tengo 4 perras y una gata. Bueno, listo. Entonces creo que nos puedes hablar con propiedad. Perras de 4. Perras de 4 patas. Ok, mira, con relación, para hacer de pronto conexión con lo que de lo que estamos hablando, ¿has tenido alguna experiencia en donde alguna reacción de alguna de tus mascotas frente a un sonido que de pronto tú sientas que es perceptible para ellos, pero para ti no? ¿Tienes de pronto alguna circunstancia, alguna anécdota que nos relacione, que nos convoque justamente a este tema del sonido y de la diferencia de cómo los animales lo perciben y nosotros los humanos? Sí, señor, sí me ha pasado, digamos, con la Golden ella es como muy sensible a los sonidos. Entonces, como que, digamos, en mi casa también hay una tienda y ella siente que viene alguien por ejemplo, yo no lo escucho, pero ella sí. Y ella empieza a ladrar. Ok, perfecto. Justamente una conexión desde el punto de vista de los sentidos, en los humanos, para hacer un paralelo. Aquellas personas que de pronto tienen alguna condición especial, de pronto que no tengan una buena visión o que de pronto sean invidentes, los otros 4 sentidos se agudizan de una forma impresionante y casi siempre uno de los sentidos que recibe ese potencial que lo debería de tener de pronto en la visión, lo recibe la audición. Y las personas invidentes normalmente tienen una audición fantástica. Creo que vale la pena mencionar algunos casos de músicos que históricamente han sido famosos, mantienen una vigencia y su fama justamente a través de ese don maravilloso que en ausencia de la visión se les ha entregado como una especie de compensación o de regalo mágico, celestial del universo, como lo queremos entender. Y A Beethoven le hacía falta un sentido, ¿no, profe? sí, imagínense que el caso gracias por mencionarlo. Beethoven era sordo, ¿no? Sí, señor, pero fue una sordera que se comenzó a dar paulatinamente dentro de unas condiciones bastante tormentosas, porque pues se podrán imaginar que uno de los sentidos de primera mano para nosotros los músicos pues es el oído. En el caso de Beethoven comenzó a perder la audición paulatinamente y en los últimos años, que fue realmente un gran drama para él, pero paradójicamente mucha de su producción, la más conocida y la más genial dentro del repertorio de Beethoven se produjo en esos últimos años. La novena sinfonía de Beethoven, que me imagino que ustedes la tienen referenciada por el cuarto movimiento, que se llama la Oda a la Alegría o el himno a la alegría, que por alguna razón universalmente la gente lo identifica así. La anécdota cuenta que él estrenó esa novena sinfonía y arrancó la sinfonía, terminó el concierto y él, como no escuchaba la reacción del público, se bajó del escenario absolutamente atormentado y energúmeno, pues con una frustración enorme, porque se olvidó por instantes. Fue tanta su emoción de presentar esa obra que ya la había producido dentro de una sordera bastante aguda. Por un instante él se olvidó que estaba pasando por esa situación y claro, no escuchó
los aplausos de la gente y obviamente pues entró en un show muy grande. Beethoven es uno de los casos obviamente históricos que nos confirma esta situación. Hay otros artistas que ustedes conozcan que, que de pronto en ausencia de la vista han desarrollado una carrera musical exitosa justamente porque se les ha desarrollado el sentido de la audición. ¿Recuerdan algún nombre adicional a Beethoven? ¿Recuerdan un músico que se llama Ray Charles, que es pianista, que, que toca un género de música que se llama Rhythm and Blues o Blues? Sí, Bueno, y otro, gracias. A ver, a veces uno pierde de vista de pronto algunos artistas que yo sé que de pronto no son no están en la playlist de ustedes, pero al lado de Ray Charles, que tal vez es uno de los músicos que justamente se hizo una película hace muchos años sobre la vida de él. Hay otro artista que se llama José Feliciano, que creo que todavía está vivo. Él es mexicano, pero Él es radicado en ciego, ¿no? él es ciego, sí, señor. Y hay otro superartista que no sé si ustedes lo conocen, se llama Stevie Wonder, Sí. que también es invidente, pero bueno, pero son músicos que han gozado de una genialidad impresionante y es justamente por cuenta de un desarrollo auditivo que obviamente les compensa la carencia de la visión. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, este es uno de los términos que hacen parte de esta temática de la ingeniería del sonido. Y cuando hablamos de frecuencia es cuando tenemos que referirnos a cómo están clasificadas las frecuencias producidas no solo por voces humanas, sino por instrumentos también. Entonces hablamos de altas frecuencias, de medias frecuencias y de bajas frecuencias. Y aquí viene otro término que también lo vamos a manejar de aquí en adelante con mucha frecuencia justamente en la edición y en la producción de los ejercicios que vamos a hacer, que es la ecualización. Ecualización, no escualización. Yo recuerdo que alguna vez entrando a buscar un equipo de sonido para el carro en San Andresito, pregunté qué ecualizador tienen para automóviles. Entonces me dijo, no, lo que usted está buscando es no un ecualizador, sino un escualizador. Yo dije, no, no es escualizador, es ecualizador. Y el ecualizador lo que hace dentro de un sistema de grabación, en una consola de audio que bien puede ser virtual o física, la que podamos ver de pronto en un estudio de grabación, es justamente una parte de ella en donde hay fundamentalmente tres botones, tres controles que filtran justamente esos tres rangos de frecuencia. Frecuencias altas, frecuencias medias y frecuencias bajas. Y con relación justamente a qué instrumento o qué elemento sonoro las produce, cuando estamos haciendo esa captura del sonido mediante el sistema de grabación que nosotros tengamos, sea un celular o sea un micrófono o sea en un estudio, justamente tenemos que tener muy en claro si la frecuencia es muy aguda, por decir algo, un platillo o las notas agudas de un violín, pues obviamente tenemos que tener en cuenta que son instrumentos que en el momento de nosotros validar las frecuencias, tanto altas, medias como bajas, pues obviamente tendremos que regular las frecuencias medias y bajas porque las agudas ya las está dando de forma natural ese instrumento en el caso del violín o de los platillos. Pero eso es algo que lo vamos a ir viendo con calma cuando ya entremos a manejar nuestro programa de audición.
Entonces, frecuencias altas, medias y bajas, y ese control y esta manipulación y selección de frecuencias se llama ecualización, para que por favor vayan anotando esto en sus apuntes. Existen sonidos audibles por el oído humano y otros que solo son percibibles o que solo lo perciben los animales, como ya lo hemos anotado. Se trata de ondas acústicas producidas por la oscilación de la presión del aire y que son percibidas por el oído y transmitidas al cerebro para ser interpretadas. En el momento en que nosotros entendemos que la maquinaria perfecta de nuestra biología, de nuestra condición de seres humanos, nuestra maquinaria es tan perfecta que es justamente en el cerebro donde se producen todas las órdenes motrices y de orden mecánico en el resto del funcionamiento de nuestra estructura biológica. Entonces, la señal que es percibida inicialmente por nuestro oído es una señal que obviamente es transmitida inicialmente al cerebro, el cual las interpreta como un sonido agradable o como un sonido de pronto no tan agradable, ¿no? Entonces, es justamente entender cómo se produce el sonido para saber cómo en un momento dado podemos de forma asertiva en un relato audiovisual poder hacer una selección de sonidos provenientes de los efectos, provenientes de la música, provenientes del sonido ambiente, en fin, todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Cuando nos circunscribimos a la producción del sonido, en el caso de nosotros los seres humanos, este es un proceso esencial dentro de la comunicación hablada. Es justamente lo que nos permite relacionarnos cuando producimos nuestro lenguaje natural por medio de las palabras. Entonces, el sonido es estudiado por una rama de la física, no sé si ustedes recuerdan, por allá en el colegio cuando estudiamos física, nos hablaban de la acústica, y es justamente esa área de la física y de la ingeniería que se encarga de estudiar también todas las variables y los efectos y los fundamentos y sus características alrededor del sonido. También es de sumo interés para la fonética. El sonido dentro de la fonética ya lo hemos mencionado dentro de la rama lingüística especializada en la comunicación oral de nosotros los seres humanos en distintos idiomas. A propósito de la acústica, hay una serie de recursos que es importante que los vayamos abordando y que los vayamos repasando. Gracias a la tecnología, cada uno de nosotros en nuestro computador tenemos un estudio de grabación, ¿no? Lo cual significa que si le damos un vistazo a cómo funcionaba las técnicas de grabación antes, hace unos 20 o 25 o 30 años atrás, la arquitectura, el diseño arquitectónico de un estudio de grabación tenía que tener unas especificaciones de orden acústico muy estrictas, lo cual significa que hoy en día también hay ciertas capturas de sonido que requieren obviamente de hacerlo en un estudio profesional, no para realmente tener la calidad que nosotros necesitamos. Eso significa contratar un estudio de grabación con un sellamiento acústico que permita fundamentalmente que haya una captura del sonido que no incluya, que no perciba mediante los micrófonos instalados en el estudio el sonido de los pitos de los carros o el trueno de los relámpagos, el sonido de la lluvia, en fin. Lo cual significa que un sellamiento acústico es muy importante en una sala de sonido que ya en su momento vamos a tener la oportunidad de visitar un estudio de grabación profesional para que ustedes identifiquen esto que ya estamos comenzando a platicar y a entender y a explicar acerca de cómo
de cómo funciona un estudio de grabación. Un estudio de grabación se divide en dos áreas. Una área que es donde se hace la captura, que es la sala justamente de grabación, y la otra donde está la técnica, donde están obviamente todos los dispositivos, las consolas, los secuenciadores, toda la serie de instrumentos electrónicos que nos van a permitir esa captura. Tanto en un caso como en el otro, en la sala de grabación como en la sala de control, que es donde están todos los aparatos, se llaman sala de grabación o sala de control. Tanto en uno como en otro caso, el sellamiento acústico es importante. Donde están los micrófonos disponibles para la captura del sonido, pues obviamente ya lo he explicado. Se necesita que micrófonos de muy buena calidad estén en capacidad de capturar sonidos provenientes o de la voz o de instrumentos o de elementos que de pronto vayan a constituir efectos sonoros para una película o para un audiovisual o para un videojuego, en fin. Y justamente a propósito de las frecuencias, dependiendo de las frecuencias que emita el elemento que va a producir el sonido y que lo vamos a capturar mediante un micrófono, hay micrófonos especiales de acuerdo a las frecuencias. Entonces, hay micrófonos especiales, por ejemplo, para ser bien gráficos en el ejemplo, ustedes conocen una batería, por supuesto. La batería tiene diferentes elementos, entonces están los platillos, están unos tambores sobre el bombo, que es el tambor más grande que produce un sonido bien grave. Sobre ese bombo hay unos tambores que se llaman toms o tontones, y hay otro tambor que se llama redoblante, que tiene un encordado en su parte inferior, y hay unos platillos que se ejecutan con el pie, que se accionan con el pie, que se llaman charles, y cada uno de estos elementos tienen unas frecuencias específicas. Entonces, los estudios de grabación profesional deberán tener un kit de micrófonos, o sea, un equipo una selección de micrófonos especiales, unos para los platillos, otro micrófono para recibir frecuencias bajas como la del bombo, otros micrófonos para el redoblante que serían frecuencias medias, aunque también es importante contarles a ustedes y que ustedes también sepan que la tecnología hoy en día, las empresas que producen micrófonos, set de micrófonos, como se llaman dentro del ambiente, han desarrollado también micrófonos multifrecuencia que están en capacidad, con un selector que tiene el micrófono, tienen la posibilidad, el mismo micrófono, de recibir diferentes frecuencias, un rango de frecuencias pasando por la alta, las medias y las bajas. Aun cuando hay, vuelvo a repetir, micrófonos especialmente para recibir frecuencias altas, otros para recibir frecuencias medias y otros para recibir frecuencias bajas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me copian? No, profe, ninguna pregunta. Ok, gracias. Copiado, profe, copiado. Ok, muchas gracias. Entonces, continuamos. Dentro de las características, aquí vamos a tener en cuenta las frecuencias, la amplitud, la longitud de onda, la potencia acústica y el espectro de la frecuencia. La frecuencia es el número de vibraciones completas por segundo que efectúa la fuente del sonido y que se transmite en las ondas. Un sonido audible por los seres humanos tendrá una frecuencia entre 20 y 20.000 Hz. Por encima de ese rango será un ultrasonido perceptible a lo sumo por algunos animales, como ya lo dijimos. Amplitud es la intensidad, la potencia acústica, que solemos llamar volumen. Cuando hablamos de amplitud, entonces nos vamos a referir al volumen. La amplitud se relaciona con la cantidad de energía transmitida por las ondas sonoras. Aquí tenemos que hacer un comentario, muchachos, y esto es bien importante, que estos conceptos queden muy claros para cuando ya comencemos a la producción de nuestros ejercicios. Para muchas personas, la buena calidad del sonido
es cuando un equipo cuando un equipo de sonido, la forma de validarlo es subiéndole todo el volumen. Y realmente la calidad del sonido no puede ser directamente proporcional a esa intensidad del volumen. Más aún, ya lo vamos a experimentar cuando estemos no solo capturando el sonido, sino el proceso siguiente, que es la mezcla, que es la combinación y el balance de volúmenes de todos los elementos que han sido capturados para una banda sonora del proyecto que nosotros tengamos. Esa mezcla, esa labor que es supremamente delicada, o sea, todas las fases dentro de la producción sonora son importantes. La primera es una preproducción, que es donde nosotros hacemos una selección de qué es lo que necesitamos para nuestro proyecto. Si necesitamos efectos especiales, si los vamos a conseguir en una librería de sonido, si la tenemos a nuestra disposición o si la tenemos que comprar, o si en un caso alterno vamos a producir los sonidos dentro del estudio, la ruptura de un vaso, de un cristal, el sonido del brindis de 2 copas, en fin, todos estos sonidos que son fácilmente producibles en un estudio, pero que también los podemos tener en una librería. Pero entonces nosotros en esa preproducción vamos a hacer un listado de cuáles son nuestras necesidades, si también vamos a necesitar una música original, o si vamos a comprar los derechos de una música. Ustedes saben que hoy en día hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor, porque alegremente no podemos tomar cualquier música para que sea parte de un proyecto, el que sea. Razón por la cual muchas veces cuando surge la necesidad de utilizar un tema que ya ha sido publicado, que ya ha sido explotado comercialmente, obviamente podemos entrar en esa negociación si hay el presupuesto, ¿no? Ya entenderán ustedes que dependiendo del artista y dependiendo de la casa editora y dependiendo fundamentalmente de la casa editora, aquí el artista realmente no es él el que entra a esa negociación. Con quien uno hace la negociación es con la casa editora, a donde los músicos tienen inscrita su repertorio, su producto musical. Y en ocasiones es más económico encargarle a un compositor el que produzca la música que comprar los derechos de un tema que ya ha sido explotado, porque vuelvo a repetir, dependiendo del artista y dependiendo de la casa editora, pues obviamente son costos supremamente altos, en donde lo más conveniente es producir música original para los proyectos. Entonces, cuando en esa preproducción nosotros tenemos ya claro qué es lo que necesitamos, el siguiente paso será la fase de la producción, o sea, ir al estudio de grabación. Cuando hacemos la captura de sonidos, esa captura de sonidos que bien puede ser la música, que bien pueden ser los efectos, que bien puede ser lo que ustedes tengan planeado en su proyecto, la siguiente fase se llama mezcla, y es en esa mezcla en donde nosotros tenemos que tener un cuidado supremo para que los niveles y los planos que nosotros le asignemos a cada uno de los elementos que hacen parte de nuestra banda sonora tengan la relevancia y el protagonismo que nosotros hemos designado y previsto en un libreto o en un storyboard, en un libreto en donde está descrito qué es lo que va a pasar en la imagen y en una columna lo que va a pasar en la imagen y en la otra columna lo que va a pasar en el audio. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos en que ese balance, como nosotros lo percibamos en el estudio, es prácticamente la decisión y la posibilidad de que tengamos un producto finalizado desde la excelencia o con la excelencia que nosotros necesitamos. Y justamente esa valoración no necesariamente la tendríamos que hacer a un gran volumen. Los ingenieros de sonido que han obviamente estudiado, hay carreras afortunadamente que
que permiten la formación de profesionales dedicados justamente a la ingeniería del sonido, recomiendan, y es lo que uno normalmente hace en esta fase de la mezcla, hacer esa mezcla y validar justamente cómo quedaron esos balances a un volumen el más bajito que se pueda. Porque si los escuchamos nosotros a un volumen, a un volumen el más bajito que nosotros podamos, si percibimos todos los planos que nosotros hemos grabado, si escuchamos todos los elementos que hemos capturado en los volúmenes, en los niveles y en los planos que nosotros necesitamos, para cuando subamos esa intensidad, esa amplitud, llamada también volumen, seguramente en la reproducción, quien lo quiera escuchar a un gran volumen, a un mayor volumen, pues obviamente vamos a estar con un producto final bien mezclado. Entonces, la recomendación es que cuando estemos en la mezcla, esa mezcla la validemos a un volumen entre más suave, entre menos volumen, mucho mejor. La longitud de onda es la distancia que recorre una onda en un periodo de oscilación, o dicho de otro modo, es la distancia entre dos extremos consecutivos de la oscilación. Cuando nosotros estamos en la captura del sonido en un estudio de grabación, hay una serie de pantallas, de relojes que justamente nos van a ir indicando por medio de dígitos o de grafismos o de curvas cómo están esas oscilaciones, para ir justamente validando y haciendo los controles desde la parte técnica, justamente controlando que la longitud de onda sea la que nos permita una muy buena captura del sonido. La potencia acústica es la cantidad de energía emitida por las ondas por unidad de tiempo. Se emite en vatios y depende directamente de la amplitud de onda. El espectro de la frecuencia es la distribución de amplitudes o energía acústica para cada frecuencia de las diversas ondas que componen el sonido. Obviamente, de primera mano, lo que nosotros vamos a necesitar en limpio para cuando ya estemos en nuestros ejercicios de producción sonora es un poco lo que intentamos hacer en la práctica al final de nuestra sesión de ayer. Esa primera percepción espontánea para nosotros poder validar desde nuestra percepción personal, cuando un sonido que nosotros estemos en capacidad de distinguir un sonido agudo a un sonido medio a un sonido grave. Pareciera muy elemental, pero tenemos casos de casos. Creo que ya les adelanté una anécdota en el día de ayer, que los clientes que obviamente no son los más informados y los expertos en esta materia, obviamente cuando no conocen mucho de esto, de la producción sonora y mucho menos de la música, entonces hay una serie de vacíos que obviamente los tenemos que sortear de la mejor forma posible. Y será nuestro criterio en la medida en que seamos personas lo suficiente bien informadas y tengamos estos conceptos lo suficientemente claros, los que nos permitan entrar justamente a hacer un diseño de sonido acertado de acuerdo al proyecto que nosotros tengamos. Propiedades. Entonces hablamos de altura, hablamos de duración, de intensidad y de timbre. Cuando nos referimos a la altura o tono, va de acuerdo a su frecuencia. Los sonidos se clasifican en agudos, que ya lo habíamos mencionado, alta frecuencia, medios, que obviamente serán media frecuencia, graves, que serán baja frecuencia. La frecuencia es lo que distingue las notas musicales entre sí. Entonces, para esto también vale la pena hacer una gran diferenciación de lo que sucede cuando nosotros seleccionamos un efecto sonoro, o incluso cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un comercial de televisión y tenemos de pronto un texto que deba de ser leído por un locutor. La decisión de que sea una voz femenina o una voz masculina, ¿quién creen ustedes
que toma esa decisión? ¿Cuál será la razón primordial que nos indique si para un producto que va a ser publicitado en un comercial de televisión vayamos a utilizar una voz femenina o una voz masculina? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? ¿De dónde se derivará esa decisión? Público objetivo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. El público objetivo. Hay una serie Y el brief de la marca. Sí, señor, correcto. Me gusta que estás utilizando una serie de términos que espero sean entendibles para todos. ¿Es claro para la mayoría que es brief? Sí, señor. Esta es la parte aburridora de la virtualidad porque con un grupo de 6 o 7 solo me siento interactuando con uno o con dos. Para hacer claridad de todas maneras y quienes no tengan conocimiento concreto de estos términos. El brief es toda la información que nos entrega el cliente para la realización de una campaña de publicidad, incluyendo sus objetivos de comunicación. La hoja de vida de la marca. Exactamente. Y utilizaste también otro término que es el target. ¿Cierto? Sí, señor, el grupo objetivo. El target group. En publicidad y marketing se habla de target group, que si lo traducimos, ustedes saben que muchos de los términos del inglés no necesariamente los podemos hacer de forma literal, pero esto lo que significa es el grupo objetivo, el grupo de consumidores al cual nos vamos a dirigir. Entonces, yo siempre hablo de una ecuación mágica que es la que nos permite tomar una serie de definiciones, no solo en el marketing y en la publicidad, sino justamente en estos proyectos y en este tema concreto del diseño de sonido. Cuando nosotros sabemos a quién nos dirigimos, obviamente vamos a poder tomar decisiones. Si el producto, la ecuación de la que les hablo es producto versus target, o sea, el enfrentamiento de qué producto estamos trabajando contra o al frente de ese grupo de consumidores que ya sabemos que los vamos a llamar de aquí en adelante target group. Cuando nosotros sabemos que de pronto nos enfrentamos a una campaña de publicidad, a un comercial o a un audiovisual que va a promocionar unas nuevas gomitas, unos dulces para los niños, la población obviamente a la que nos vamos a dirigir va a ser a los niños. Muy seguramente si va a ser un texto de un locutor, muy probablemente vaya a ser la elección del locutor vaya a ser o un niño, dependiendo obviamente de cuál es el contenido del texto, porque si es un testimonial, seguramente será un niño, y si es un niño el que está hablando a cámara, pues por supuesto tendremos que utilizar la voz de un niño que sea coherente con lo que estamos viendo en imagen. Lo mismo, si nos vamos a dirigir a un producto dirigido a las amas de casa, muy seguramente será una voz femenina. De acuerdo al proyecto, obviamente estas decisiones van a tener que ser tomadas teniendo en cuenta justamente producto versus target. Entonces, si yo voy a pensar de pronto en un comercial de un producto sofisticado, vamos a hablar del lanzamiento de una nueva línea de Audi. Díganme, ¿Paula está por ahí? Paula. Laura. Perdón, Valentina. Profe, responde en el chat, Paula, que sí está. Bueno, ok. Entonces quisiéramos... Bueno, William, como estoy utilizando el PowerPoint, me toca salirme de aquí para irme al chat.
William, ¿me copias? A ratos, profe. Bueno, espero que en los próximos segundos me tengan la fortuna de que me copies. Te voy a plantear un caso para que por favor tú me digas desde tu sentido común el siguiente caso. Vamos a lanzar una nueva línea de carros de marca Audi. Y nos vamos a dirigir obviamente a un target de alto poder adquisitivo, y el concepto que vamos a comunicar desde el brief es un producto sofisticado, ¿no? Sí. El concepto que queremos comunicar es lujo y sofisticación. Uh-huh. Si vamos a tener un locutor, ¿a quién contratarías para la locución? ¿A una voz femenina o una voz masculina? Yo contrataría una voz masculina y estaría pensando en el actor de doblaje que hizo la voz de Thanos. Ok. ¿Por qué una voz masculina y no una femenina? Porque, con perdón de las mujeres que hay acá y también de mi amorcito, pero la mayoría de poder adquisitivo lo tienen los hombres. Y esos carros en su mayoría lo consumen pues son hombres. Entonces yo me enfocaría más en el público masculino. Porque pues un carro deportivo Porque, es de 2 plazas y no es un carro en el que uno pueda llevar a la familia, o sea, a un niño, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Entonces es un carro para gente joven, de- pero o sea, es un carro para un público de un poder adquisitivo fuerte, que en su mayoría rondan de los 20 por ahí a los 45 años más o menos, pero pues los 20 años son que el papá le regala ese carro. Sí, sí, a los 20 años todavía no se han. Ah, eso no conocen lo que es pagar una No, cuenta. no, todavía no han abierto una cuenta de ahorros. Digamos, profe, usted yo lo veo más por el lado de una camioneta, algo así como ¿cómo es que se llama? Una Rover, un Audi Q7 podría ser. Si usted fuera una persona pudiente y Sí, pujante, sí. que fuera podrido en billete, entonces yo lo vería más en una camioneta como esas. Y si tuviera un hijo que vendría siendo algo así como Sebastián, si Sebastián fuera hijo suyo y usted tuviera plata, pues yo lo vería más Sebas diciéndole, papi, papi, me regalas un carro, y entonces tú, pues ¿cuál quieres, papi? Él te diría, yo quiero un TT, Audi TT. Entonces, claro, papi, entonces tome tu carrito. Y oh, pues Sebas todo marica. gomelo con su carrito. En Bueno, Profe, mire, yo le voy a refutar la respuesta a William. Mire, a ver, Sebastián. le voy a complementar la respuesta de William. Sí se A ver. contrataría una voz masculina porque obviamente la idea y el grupo objetivo generalmente de los automóviles es los hombres, o sea, el grupo, el objetivo es masculino como tal. Obviamente la voz va a depender mucho porque tiene que ser una voz fresca, ¿sí? Digamos, no como dice William que la voz de Thanos, la voz de Tinoco, porque obviamente eso lo va a segmentar muchísimo en cuanto a la voz porque es muy masculina, ¿sí? Digamos, hay que dejar de lado en parte como el decir, no, las mujeres no la compran, sino solo los hombres. Sí, pero entonces los carros hoy en día se venden es por su frescura, por su estatus y por su elegancia. Entonces, como estamos hablando de una marca bastante elegante, entonces se tiene que poner una voz fresca que acompañe como la idea de la marca. ¿Sí? A eso uno se refiere cuando a uno le dan un brief, cuando tiene un grupo objetivo, cuando le dan un target específico. ¿Sí? No es porque los pelados no puedan o los ancianos no puedan. ¿Sí? Hay gente que tiene plata y dice, no, yo quiero ese carro porque mi sueño de joven fue tener un Audi. Entonces la idea es un grupo, para eso se genera el brief de la marca para saber cómo se debe generar la estrategia de comunicación. Ok, Sí, muy bien. sí, claro, tiene toda la razón, pero yo pensaría en la voz de este señor porque pues es una voz que, o sea, es una voz poderosa,
por decirlo así. Ajá. Entonces, si lo complementamos con un buen libreto, pues esa vaina, obviamente que el carro solo vende, no es que necesite mucha publicidad porque Audi es muy buena marca. Lo que pasa, pues es que ya es el poder adquisitivo de cada quien. Ok. Juan Carlos Esta es una Pinocchio. sociedad en la que estamos, en la que cualquiera puede comprar cualquier producto. El chiste es mantenerlo. Correcto. Si Joana se encartó con usted, Exacto. Y si su novia se encartó con usted, que Bueno, pues, imagínese. les agradezco mucho la participación de ustedes. Yo quisiera que validáramos un concepto femenino. Ángela, ¿pudiste entrar? Ángela, ¿pudiste entrar a esta reunión? Ángela. Valentina. Aquí estoy. Valentina. Ok, entonces, cuéntame cuál sería tu selección frente a esta propuesta de proyecto. La promoción de una Audi último modelo donde lo que queremos comunicar es sofisticación, elegancia, y seducción. Una voz femenina, una voz... Profe, una Es que preguntita, estaba. ¿es carro o es camioneta? No, es un auto. Sí, pero pues es que carro, carro deportivo, camioneta, o sea, ¿cómo es que llama? Esos carros que son de ciudad que parecen simulacros de camionetas, pero pues los hacen pasar como camionetas, pero no son camionetas. O sea, ¿es carro deportivo, camioneta o esa otra versión es que no me acuerdo cuál es la gama que le ponen a esos carros? Sí, no, no. Vamos a hablar de un automóvil tradicional, común y corriente, que ni es camioneta, ni es de pronto el híbrido entre camioneta y automóvil. Vamos a hablar de un automóvil sencillo. Entonces es un deportivo. Sí, puede ser. Listo. Ok, Valentina, ¿cuál sería tu recomendación? Es que, de hecho, estaba buscando es que hay comerciales de autos con voz de mujer. Y creo que sí estoy de acuerdo con Sebastián. Y es que es más en la frescura de la voz. Es más como uno quiere sentirse con un carro, que es la voz que quiero que me transmita. Más allá de que sea hombre o mujer. Sí, definitivamente dentro del brief nosotros tenemos que tener toda la información necesaria dentro del desarrollo, para que dentro del desarrollo de la publicidad, dentro del desarrollo creativo, nos den unas pautas muy concretas, porque pensando en otra línea de producto, que de pronto puede ser un perfume y que el objetivo de comunicación sea seducción, eh, muy seguramente la sensualidad, de pronto el concepto de sensualidad estaría de pronto mejor expuesto en una voz femenina, aquellas voces femeninas seductoras que las sentimos de pronto hablándonos al oído, cerca al oído, que una voz masculina. Aun cuando, vuelvo a repetir, muy seguramente el brief nos va a clarificar en la medida en que sea un brief lo suficientemente bien confeccionado, que nos dé todas las pautas, no solo dentro de la descripción que tienen que ver con la descripción del producto, cuáles son las expectativas y cuál es el concepto, los conceptos que queremos comunicar, y cuál será el posterior desarrollo creativo en la publicidad, de manos del creativo de la publicidad. Porque si lo que queremos comunicar es sensualidad, muy seguramente será una voz femenina de pronto. Voy a finalizar con otro ejemplo. Vamos a pensar de pronto que vamos a hacer un comercial de motocicletas, en donde lo que vamos a vender es potencia y es velocidad y de pronto emociones fuertes. Ustedes que si de pronto pensamos en una música
si vamos a encargar la producción de la composición de una música, ¿ustedes en qué instrumento pensarían? Les voy a dar 3 opciones: un violín, una flauta o una guitarra eléctrica. ¿Música para qué, Es perdón? que, Para publicitar Guitarra, una motocicleta, una moto. una guitarra. profe, porque es que, digamos, el violín también genera como esas sensaciones cuando se maneja un solo de violín así bien potente, da muy buena, o sea, da como esa adrenalina y ese vértigo, ¿no? Opino yo. O sea, la guitarra eléctrica sí a uno le da como esa sensación de, de velocidad, pero también el violín lo puede presentar. O sea, opino. Ok, válida, válida. ¿Quién más quiere opinar? Por favor, los quiero activos, muchachos, participativos. Violín, flauta y guitarra eléctrica. ¿Quién da más? Guitarra eléctrica. Ok. Muy bien, muchachos. Vamos a hablar entonces, vamos a hacer, vamos a hacer una pausita para tomar un poquito de agua. Retomamos en unos 10 minuticos. Son las 7:20, 7:30. Volvemos a retomar, muchachos. No se desconecten, mantengamos este enlace abierto. Si quieren, solo cierran micrófonos y obviamente ya sé que las cámaras la tienen cerradas. Entonces, 7:30 retomamos. Los invito a que nos estiremos un poco y nos tomamos un vaso con agua, ¿vale?
Ok, listo. Estamos de vuelta entonces. ¿Retomamos, muchachos? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, duración es el tiempo durante el cual se mantienen las vibraciones que produce un sonido. Intensidad es la potencia acústica, cantidad de energía por, tiempo, por unidad de tiempo, por una unidad de área y se mide en decibeles. Un sonido es audible por el humano por encima de los 0 decibeles y produce un dolor ya inaguantable, pues cuando ya obviamente hay estridencia y ya agrede lo que nosotros estamos escuchando en un momento por encima de los 130 decibeles. Timbre es una cualidad que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por distintas fuentes. Como la frecuencia de un sonido en general no es única, sino que hay una fundamental y otras de menor intensidad, el timbre se relaciona con las intensidades y variedades de esas otras frecuencias que acompañan a la fundamental. Y justamente dentro de estas características, dentro de estas propiedades del sonido, encontramos obviamente una de las cualidades que nos permite distinguir y ser de pronto cada vez más susceptibles, convertir nuestra audición en algo cada vez más sensible para poder distinguir timbres de diferentes fuentes, no necesariamente instrumentos de música, pero sí también podemos distinguir timbres de un mismo elemento que lo produce, pero que obviamente va a ser uno mucho más acorde a otro según el proyecto en el que estemos trabajando. ¿Qué es la voz humana y cómo se produce? La voz es el sonido que se produce cuando el aire pasa desde los pulmones a través de la laringe. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Son dos bandas musculares que vibran los sonidos. Entonces, de pronto uno tiene la sensación cuando ha oído hablar de cuerdas vocales, como que lo asimila rápidamente a los instrumentos musicales, ¿no? Y resulta que obviamente son bandas, son músculos, y como músculos obviamente hay que entrenarlos. Y como también se supone que la voz, no se supone, de hecho es un instrumento musical, este instrumento también requiere de un entrenamiento, de una afinación como cualquier otro que nosotros distingamos dentro de la música. La voz es el instrumento de comunicación por excelencia, aporta al lenguaje aspectos que van más allá de la comunicación cognitiva. Traduce sentimientos, emociones, más por el timbre y por el acento que por el contenido de las palabras. La voz como lenguaje hablado y comunicación tienen una íntima relación. Entonces, la selección justamente de una voz, ahora que estábamos debatiéndonos en los ejemplos que acabamos de revisar, es el complemento fundamental dentro de lo que nosotros vamos a conseguir o pretendemos conseguir como objetivo de comunicación. Para cumplir justamente esos objetivos suficientemente asertivos en esa selección de las voces. Las voces humanas, como lo vamos a ver más adelante, se dividen. Las voces femeninas tienen una clasificación como las voces masculinas. Hablamos de registro de voz. En música, hablar de registro de voz es hablar de un término que se llama tesitura. Ahora cuando salga yo de la pantalla compartida se los voy a escribir en el chat. Tesitura con S, tesitura. Y es justamente el rango que emite un instrumento que comprende desde su nota más baja hasta su nota más aguda. Ese rango se le denomina tesitura.
Cuando hablamos de registros de voz o registro vocal, nos referimos a un canto en particular dentro de la gama vocal. Entonces, la clasificación en cuanto a la voz femenina se refiere, se dividen en sopranos, las cantantes que acuden y que pues son capaces de producir notas fundamentalmente agudas, se llaman sopranos. Las que están en un registro medio se llama mezzo sopranos, y las que están en un registro más grave dentro de las voces femeninas, dentro del grupo de voces masculinas, se llaman contraltos. Y asimismo, en el caso de las voces masculinas, se dividen en contratenor, que es una voz casi que está en el límite. Hay voces masculinas que a veces es difícil determinar si, a menos que las identificáramos o las conociéramos con antelación, nosotros podríamos decir que quien está cantando en este momento es una voz femenina y resulta que de pronto es una voz masculina. Creo que el caso más cercano que nos ilustra esta parte de nuestra temática es Michael Jackson. Si ustedes recuerdan, Michael Jackson tiene una tesitura muy alta, casi que si no fuera tan distinguible su voz, quien la escuche por primera vez fácilmente podría decir, eso es el que está cantando, lo que yo estoy escuchando, que está cantando es una voz femenina, y resulta que no. Como otro tanto ocurre con las voces femeninas. Hay voces femeninas que tienen una tesitura tan supremamente grave, unas contraltos que tienen un registro bastante grave, y alguien de pronto, desprevenidamente, podría pensar que quien está cantando no es una mujer, sino un hombre. Pero esto es importantísimo, muchachos, que lo tengan ustedes claro, porque justamente en la medida en que nosotros entendemos estas diferencias tímbricas, que en este caso son producidas por las voces dentro del escenario, dentro del ámbito de la música, en la medida en que nosotros somos capaces de distinguir los diferentes registros, cuando vamos a seleccionar un efecto, un sonido ambiente o cualquier otro recurso que haga parte del diseño sonoro, justamente necesitamos tomar decisiones, y entonces mejor de pronto un sonido de viento que de golpe incluya casi que un silbido. Ustedes saben que de pronto hay efectos de sonido de viento que de pronto es tan fuerte el movimiento del viento que termina produciendo casi que un silbido. De golpe lo que necesitamos es de pronto una tormenta, y ese silbido de pronto no sería el más conveniente. Entonces, el que nosotros comencemos a entrenar nuestro sistema auditivo para cada vez ser mucho más sensibles va a significar que obviamente vamos a estar en mayor capacidad de ser asertivos en esa selección de sonidos que hagan parte de un diseño sonoro. Entonces, las voces masculinas, contratenor decía que son las voces masculinas que cantan muy cerca al registro de las voces femeninas, tenor, un término medio, y un registro muy cercano al más grave se llama barítono, y el más grave se llama bajo. Entonces, las voces femeninas se clasifican en soprano, mezzosoprano y contralto. Sopranos las más agudas, mezzosopranos las de frecuencia media, o las de un registro medio mejor, y contralto los de registro grave. Y las voces masculinas, contratenor, quienes cantan muy alto, tenor, las que cantan en un registro un poco más bajo que el anterior, un registro medio casi bajo que se llaman barítono, y los más graves que se llaman bajos. Y la música, que si de pronto buscamos una definición, pues pueden haber muchas, pero yo decido acoger esta que me parece que en la que de pronto podemos estar de acuerdo todos. Es el lenguaje musical, o el lenguaje universal por excelencia. Yo diría que si de pronto revisáramos
alguna estadística que de pronto valorara o evaluara mejor de 500 personas o de 1000 personas o del número de personas encuestadas que ustedes quieran y que respondieran a la pregunta ¿a quién no le gusta la música? Yo me atrevería a decir que no existe ninguna encuesta en donde encontremos una sola persona que diga no le gusta la música. Y la razón es muy fácil, porque es que hay música para todos los gustos, ¿no? Entonces, aprovecho para hacer un barrido a nuestra audiencia. Valentina. Valentina, ¿me copias? Sí, señor. Valentina, ¿cuál es el género de música que te gusta a ti? No, pues hay varios. No, dime uno, el que merezca el número uno. El rock alternativo. Listo. Ok. Fabián llegó. Rafael. Ángela. Ángela le escribe por el chat porque no tiene micrófono. Ok, sí, estoy viendo una participación de Ángela con el ejercicio anterior en el que estábamos evaluando entre el violín y la guitarra eléctrica. Ella propone que sea una fusión entre violín y guitarra eléctrica. Ella considera que daría un toque épico. Dice, Ángela, ¿cuál es la música que a ti te gusta? ¿Cuál es el género de música que tú más escuchas? El que hace parte de tus playlists. Ok, rock, muy bien. Nicolás. Nicolás. El rock. El rock también. Bueno, Ángela nos está haciendo una claridad. Dice, ¿Mucho? pero en especial a una banda que une el rock con la orquesta. Ok, listo. Entonces, tenemos bastantes rockeros en esta audiencia, cosa que me parece muy bien. Sebastián, ¿tu género de música cuál es? La carranga, profe. Válido, válido, ¿por qué te ríes? No mentiras, profe. Para bailarla, para bailarla. Ya, no. Yo soy muy popero. Ok, muy bien. Mucho pop, la verdad. Ok, chévere. Muy bien. ¿Algún artista en particular dentro del pop? Yo amo a Justin. Ok, muy bien. Juan Gabriel también une la música con la orquesta. Bruno Mars, profe. Mentira, Justin no mucho. Está haciendo ahorita sí, pero Bruno Mars es lo mejorcito. Muy bien. Ok, Johanna. Rock y heavy metal. Ok, muy bien. William. Música romántica. Ok, muy bien. ¿Qué artista te gusta? Rammstein. Muy bien. Paula. Súper romántico. Paula le gusta la bachata. Muy bien. Entonces, creo que hay un buen número de personas que les gusta el rock, pero también, qué chévere que también haya la alternativa de la bachata y de la música romántica, lo cual confirma lo que hemos planteado. Me parece que no hay disculpa para ninguna persona, sea del temperamento que sea, como para que no encuentre dentro de todas las opciones que hay en la música una con la que realmente conecta. Por eso considero que esta definición de que la música es el lenguaje universal por excelencia, creo que hace honor justamente a todo lo que estamos diciendo. Aparte, música para todas las ocasiones, ¿no? O sea, yo diría que
siempre habrá una canción, uno como que tiene su propia banda sonora en ciertos momentos, ¿no? Cuando uno está eufórico, seguramente tendrá una canción en mente, cuando de pronto no fue un buen día y está cansado, será otro, cuando está triste será otro, o sea, Cuando uno tiene el corazoncito roto, escucha mucho a Ricardo Arjona. ¿Para desesperarse más o para deprimirse más? Para deprimirse más. Ok, muy bien. Recordar que hay tres componentes en la música. Uno es la melodía, otro es la armonía y otro es el ritmo. Entonces hay instrumentos que son esencialmente melódicos como la flauta, el violín, la trompeta. Hay instrumentos armónicos que al mismo tiempo pueden ser melódicos, o sea que son instrumentos como popularmente se conoce con el término de acompañar. Hay instrumentos que sirven para acompañar, con el que se acompañan los cantantes, como bien puede ser una guitarra, pero también puede ser un piano. Pero también tanto en la guitarra como en el piano también se pueden generar melodías. Entonces son instrumentos que al mismo tiempo que cumplen una función melódica, también cumplen una función armónica. Y el ritmo, pues el ritmo obviamente todos los instrumentos de percusión que ustedes conozcan, batería, congas, ¿qué más instrumentos de percusión conocen? Ayúdenme. ¿Qué otros instrumentos de percusión conocen? La cara de William cuando me saca el mal genio. ¿La qué, perdón? La cara de William cuando le saca el mal genio a Joana, lo cachetea y eso da sonido. Bueno, sí, sí. Ángela está escribiendo algo que corrobora lo que tú estás diciendo y eso es verdad. El cuerpo también es un instrumento percusivo. De hecho, el origen de la música, cuando uno estudia el origen de la música, nos cuentan los investigadores y los musicólogos que en forma simultánea nació la música al lado de la danza. Y es justamente ese hombre prehistórico en la inspección de su hábitat y de su propio cuerpo, que comienza obviamente a experimentar diferentes sonoridades en los cachetes, ¿no? En los hombros, en los muslos, en el estómago. Obviamente tenemos ahí diferentes sonoridades y evidentemente nuestro mismo cuerpo es un instrumento, no solo considerando la voz como instrumento, como lo que es, sino también otras partes, el resto del cuerpo también lo podemos entender como un instrumento percusivo. Eso es correcto. Muy bien, vamos a terminar hablando de los efectos de sonido. ¿Y cuáles son esos efectos de sonido? La exposición prolongada al ruido, ya sea en la vida cotidiana o en el puesto de trabajo, el sonido del tecleado del computador, el ring del celular, el cierre o la apertura de una puerta, el tintineo de los vasos, de las tazas, bueno, hipertensión y enfermedades cardíacas nos están hablando de cuando puede causar de pronto algunos problemas de orden médico. El ruido puede afectar adversamente a la lectura, la atención, la resolución de problemas y la memoria. Hay personas que de pronto no pueden estudiar sin música, ¿no? Hay personas que necesitan estar en completo silencio, ¿no? Hay personas que necesitan de pronto sentir la compañía de un televisor prendido todo el tiempo. Hay personas que de pronto entran a su casa y lo primero que hacen es prender todo, prenden televisor, equipo de sonido, dejan el celular en la mesa, están hablando al mismo tiempo, en fin. Toda esta serie de situaciones que hacen parte de la vida cotidiana, como lo acabamos de ver, también tienen una incidencia en un momento dado
que impacta la productividad en el caso de un escenario laboral y en el caso del ámbito familiar, también el buen descanso. Alguien de pronto puede considerar el sueño escuchando música o necesariamente para invitar al sueño y al descanso profundo necesita de pronto el silencio total. Cada persona obviamente tendrá su propio estilo para debatirse dentro de los efectos de sonido ambiente que lo rodean. Y hablemos finalmente del silencio. El silencio es una forma no sonora y se transforma en un signo. El silencio delimita núcleos narrativos, constituye un movimiento afectivo. El silencio es la lengua de todas las fuertes pasiones. El amor, la cólera, la sorpresa, el miedo, según Bruneu. El silencio es un recurso narrativo. El silencio, de hecho, es parte de la música. Así es de que dentro de los diferentes recursos que nosotros tenemos, obviamente el silencio hará parte de lo que nosotros tengamos previsto dentro de un diseño sonoro. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud de lo tratado en la sesión de hoy? No, profe, todo claro. Ok, entonces mañana yo tendré el gran gusto de conocerlos personalmente, pues obviamente con todos los cuidados que ya sabemos que tendremos que tener. Les voy a subir al chat un video para que por favor lo vean y sea algo que nos va a permitir comentar mañana. Eso se los voy a subir al video del chat y asimismo este PowerPoint también los voy a subir al Moodle para que esté a disposición de ustedes. Entonces, con relación, gracias a Paula, con relación a la hora, yo acabo de ver el pantallazo que subiste al grupo y observo que ahí dice de 7 a 10 de la noche. Sí, profe, ya vimos. Ya Paula lo envió. Sí, ok. Entonces, bueno, no entiendo por qué no se contemplan las 6 de la tarde. De todas maneras, si les parece, yo hago esta validación mañana a primera hora y al chat del WhatsApp reconfirmamos si son las 7 o si son las 6 de la tarde. ¿Les parece? Pues el profe de la clase siguiente es que con él también. Profe, ¿y en esas dónde o mismas cuál sede? horas, pero para el jueves. Perdón, ¿quién está hablando? Profe, Joana, es que si tú miras en la imagen, la otra clase la vamos a ver es el jueves en el mismo horario. Entonces me imagino que como es así extendido, en diferente día, por eso contemplaron las 3 horas. Ok. Bueno, muy bien. Y entonces no, ahí dice el salón es el 106 de la sede 2. Ahí se los escribo en el chat y también se los voy a reconfirmar también. Ahí está en el pantallazo que salón 106 sede 2. Bien, muchachos. Entonces, ¿todos claros para mañana? Nos vemos entonces en la sede 2, en el salón 106. Bien. Listo, profe, chao. Gracias. Ok, muchachos, muchas gracias por su asistencia en la sesión de hoy. Les deseo un feliz resto de noche. Gracias, profe. Nos vemos mañana.
Ok, chao.